Muy buenas tardes, qué bendición podernos reunir nuevamente para dar inicio a nuestro estudio bíblico número 2. En esta tarde estamos contentos, estamos comenzando una nueva temporada, ya todo está comenzando a volver a la normalidad. Y bueno, mientras nos vamos adaptando a estos nuevos cambios de la vida moderna, solamente queremos ser de bendición a usted a través de estos estudios bíblicos. Queremos darle las gracias por estar sintonizándonos y por estar al pendiente de cada nueva lectura, de cada nueva lección. Y pues gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido muy buenos mensajes, muy buenos comentarios de cada uno de ustedes. Así de que muchas gracias por estar nuevamente reunidos acá para un estudio bíblico nuevo. Estuvimos estudiando en el estudio bíblico número 1 en el Evangelio de San Juan, y la verdad que encontramos bastantes preguntas bien interesantes. Ahora vamos a continuar con el estudio número 2 y vamos a estar nuevamente estudiando en el Evangelio de San Juan. Le invito a que tenga lista su Biblia y que la abra en el Evangelio de San Juan. Es una bendición poderme dirigir a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Es un gozo poderme comunicar con ustedes nuevamente en este estudio bíblico número 2. En este estudio bíblico número 2 vamos a estar estudiando acerca del Evangelio de San Juan. Nos da mucho gusto y nos complace que usted haya tomado ya la clase o el primer estudio bíblico. Estamos aquí para poder continuar con estos estudios bíblicos y para poder ser de ánimo en su crecimiento espiritual. Es lo mejor que podemos hacer. Solamente queremos de que aproveche usted el tiempo a la mejor medida. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y tal vez esto nos pueda ayudar para poder ser mejores prójimos, para poder ver mejor a mi prójimo, para poder entenderlo más, poder acercarnos más y poder amar más a Dios a través de mi prójimo. Dicho esto, vamos a estar en el estudio bíblico número 2 en el Evangelio de San Juan. Vamos a continuar con el Evangelio de San Juan, y para comenzar nuestro estudio bíblico el día de hoy vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permite, Señor, abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y nos permite, Señor, reunirnos una vez más. Como hijos tuyos, oh Padre Celestial, queremos, Señor, tener esta conversación, Señor, este encuentro íntimo contigo, Padre Celestial. Invocamos, Señor, tu Santo Espíritu, que nos acompañe y que podamos, Señor, todos aprender de tu palabra. Dame sabiduría, Señor, te pido, para poder, Señor, comunicar tu palabra tal como tú la tienes escrita en tu palabra, Señor, en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a todos a poder meditar en los siguientes minutos de lo que tú has escrito, de lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que está escuchando en esta hora, y te pido, Señor, que tu luz admirable venga sobre cada uno de ellos. Que tu luz, Padre Celestial, les ilumine su camino, su mente, su corazón, y que tú, Señor, tomes control de cada uno de ellos. Tal vez hay dolores, tal vez hay enfermedades, tal vez hay penas en el corazón, Señor, pero en esta hora, Señor, queremos que tú tomes control de todo. Por los que están jóvenes, por los adolescentes, por las madres solteras, por los matrimonios que están pasando problemas, Señor, por los hijos, por los padres, Señor, tal vez los que están lejos unos de los otros, pero que, Señor, tu Santo Espíritu nos pueda unir a todos
para poderte amar con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Bendito sea si te invocamos y te quedes con nosotros todo este tiempo, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder comenzar. Bueno, ya dijimos que vamos a comenzar nuestro estudio bíblico número 2. Tremenda bendición. Ayer aprendimos en el estudio bíblico número 1 que en el lenguaje figurativo que usa la Biblia, Jesucristo dice que yo soy la luz. Y vamos a seguir viendo un poco del lenguaje figurativo que usa la Biblia. Ayer leímos que Jesucristo se identifica en San Juan 8:12 como yo soy la luz. También aprendimos un poco de lo que es una persona sin Dios o sin Cristo y lo que viene a ser cuando ya es de Cristo. Hemos aprendido el doble propósito también de San Juan 3:16. Y bueno, toda la confianza y todo lo que hemos aprendido el día de ayer fue para poder conocer un poquito más de lo que el Señor nos ha dejado instruidos en su palabra, en la Biblia. Ahora, para comenzar, les voy a invitar a que abran su Biblia o Nuevo Testamento en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Y en el capítulo de San Juan, capítulo 20, vamos a darle lectura al verso 31. Y la primera pregunta que vamos a poner en esta tarde es: ¿cuál fue el propósito de Dios en darnos el Evangelio según San Juan? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el propósito que Dios nos haya dejado estas palabras escritas? Eso lo vamos a encontrar en San Juan 20, 31. Antes de continuar a la respuesta, déjenme comunicarles algo que estuve meditando y pensando en esta tarde. Dice: la palabra de Dios nos trae satisfacción al alma. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, trae satisfacción a nuestra alma. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo en la clase anterior. Dios juzga a cada hombre a causa de su pecado. La paga del pecado es muerte, y Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos. Eso fue lo que aprendimos del estudio bíblico número 1. Y ahora vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico número 2. Vamos a ir, como dijimos, a San Juan capítulo 20 y el verso 31 para buscar la respuesta a esta pregunta: ¿cuál fue el propósito de Dios en darnos el Evangelio según San Juan? Dice la Biblia en San Juan 20, verso 31, de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a repetirlo. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, el propósito de Dios en darnos el Evangelio según San Juan es para creer y para tener vida eterna. Esa es la respuesta: para creer y para tener vida eterna. Dice: pero estas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ese es el propósito por el cual el Señor nos dejó el Evangelio de San Juan. Vamos ahora a pasar a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: ¿en qué se distingue la palabra de Jesús de otras palabras? ¿Cuál es la diferencia que hay en las palabras de Jesús
y en las palabras de otras personas. Vamos a buscar lo que dice San Juan 6, 63. San Juan 6 y el verso 63. Qué bendición poder estar estudiando la palabra de Dios y poder reconocer cuál es la diferencia que hay en las palabras de Jesucristo. Llegamos aquí en el capítulo 6 y al verso 63. Dice, ¿en qué se distinguen las palabras de Jesús de otras palabras? Dice el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Qué bendición! Las palabras que vienen de Jesucristo son vida y son espíritu. En eso es la diferencia en las palabras de Jesucristo. Que las palabras de Él nos dan vida y son de espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar ahora en la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, si un hombre rechaza a Cristo y sus palabras, ahora, ¿qué harán esas mismas palabras en el postrero día? Repetimos la pregunta. Si un hombre rechaza a Jesucristo y su palabra el día de hoy, ¿qué harán esas mismas palabras en el día postrero o en el día final? Vamos a leer San Juan capítulo 12 y el verso 48. Dice la palabra de Dios en el 12, 48 de la siguiente manera. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. O sea, de que si una persona rechaza, rehúsa creer, esta misma palabra es la que lo juzgará en el día postrero. Dice el capítulo 12, verso 48 de Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue las palabras que he hablado. Ellas le juzgarán en el día postrero. En el día postrero, la misma palabra de Dios es la que juzgará. La pregunta es si un hombre o una persona, cuando usamos la palabra hombre, nos referimos a una persona. Si una persona rechaza a Cristo y a sus palabras, ¿qué harán estas palabras, las de Jesús, en el día postrero? La respuesta es, le juzgarán. La misma palabra de Dios nos juzgará a todos. Vamos ahora a la pregunta número 4. La pregunta número 4 es, ¿cuál es la paga del pecado de incredulidad? ¿Cuál es la paga del pecado de incredulidad? Vamos a encontrar la respuesta en el capítulo 8, verso 24. 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La respuesta es, en vuestros pecados moriremos. Palabras de Jesús. Esa es la paga del pecado de incredulidad. El no creer, la incredulidad, se convierte en pecado. Y esa paga, y eso se paga, pues, dice que la paga, en vuestros pecados moriremos. Y si morimos en nuestros pecados, vamos a morir separados de Dios. Vamos a llegar a la pregunta número 5. En el juicio contra Jesús, ¿qué falta encontraron en él? En el juicio, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, ¿qué falta encontraron en él? Vamos a leer San Juan 19, verso 4. Dice así. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo he traído fuera para que entendáis.
que ningún delito hallo en él. Que ningún delito hallo en él. Entonces, la pregunta es, la respuesta a la pregunta número 5 es, ningún delito hallo en él, porque ningún delito se le encontró a nuestro Señor. Pregunta número 6 dice, ¿en qué forma murió Jesús? ¿En qué forma murió Jesús? Eso lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 19, versos 17 y 18. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La pregunta es, ¿en qué forma murió Jesús? Pregunta número 6. La respuesta es, en una cruz, crucificado. Esa es la respuesta, en una cruz, crucificado. Pregunta número 7. ¿Hubiera podido Cristo evitar esta terrible muerte? ¿Hubiera Jesús podido evitar esta terrible muerte? Vamos a leerlo en el capítulo 10, verso 17. Dice de la siguiente manera, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Hubiera podido Cristo evitar esta terrible muerte? Pregunta número 7. La respuesta es no. Porque dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí podemos ver la obediencia de Jesucristo para obedecer. Entonces la respuesta es no. Él ¿hubiera podido Cristo evitar esta terrible muerte? La respuesta es no, porque Dios mismo le mandó, Dios mismo le envió y él obedeció hasta la muerte. Pregunta número 8 dice, ¿cuál fue el motivo que condujo a Jesús a morir en nuestro lugar? ¿Cuál fue el motivo que condujo a Jesús a morir en nuestro lugar? La respuesta la encontramos en el capítulo 15, verso 13. 15, verso 13 dice de la siguiente manera. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, la respuesta a la pregunta número 8 es por amor. Ese fue el motivo que condujo a Jesús a morir en mi lugar, a morir en su lugar y en el lugar de la humanidad. Fue por amor. El apóstol Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo escribió en el libro de Romanos, más adelante de la Biblia. Y el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según este versículo de la Biblia, ¿por qué clase de gente murió Cristo? Vamos a volver a releer Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según el versículo que acabamos de leer, ¿por qué clase de gente murió Cristo? La respuesta es por gente pecadora.
por gente que cometemos pecado. Por este tipo de gente es que nuestro Señor Jesucristo pagó por amor, por mis pecados y los pecados de la humanidad. La respuesta es por gente pecadora. Eso lo lleva a la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice: ¿cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? Juan el Bautista, eso lo vamos a ver en San Juan 1, versículo 29. Vamos a ir a 1:29. Dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Así fue como Juan el Bautista llamó a Jesucristo. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, como vimos ayer, las dos divisiones principales de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un cordero sin mancha y sin defecto era un sacrificio como sustituto inocente para cubrir los pecados de la gente. Eso se hacía simbólicamente. Este era un símbolo de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que después debía morir por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, simbólicamente, agarraban un becerrito y lo mataban y lo ofrecían a Dios para perdón de los pecados del pueblo. Ahora, Jesucristo en el Nuevo Testamento se convierte en ese Cordero limpio y sin mancha para pagar por su pueblo, nosotros. Ahora, dicho esto, de la Biblia se usa mucho el lenguaje figurado. Ayer vimos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Hoy vemos que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, el Cordero de Dios, dice San Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Tal vez usted se acordará de aquel cantito que dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesucristo es el Cordero de Dios. Eso nos lleva a la pregunta número 11. La pregunta número 11 dice: ¿qué hizo Cristo con nuestros pecados por su muerte en la cruz? ¿Qué hizo Jesucristo con nuestros pecados por su muerte en la cruz? Y la respuesta número 11 es: quita el pecado del mundo. Esto significa de la humanidad, de cada persona que en él cree. Pregunta número 12. Pregunta número 12 dice: además de su muerte, ¿qué otra cosa predijeron las Santas Escrituras acerca de Jesús? Además de su muerte, ¿qué otra cosa predijeron las Santas Escrituras acerca de Jesús? Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 20 y el verso 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. La respuesta a la pregunta número 12 es su resurrección. Esa es la respuesta correcta, su resurrección. Vamos a pasar a la pregunta número 13. Pregunta número 13 dice: ¿esperaban sus discípulos que esto aconteciera? Muchas veces uno puede estar pensando: bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero hablando de Jesucristo y sus discípulos, la pregunta es: ¿esperaban sus discípulos que esto aconteciera?
El mismo versículo capítulo 29 nos dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara. Aún no habían entendido. Esto nos indica, esto nos deja saber que ellos en realidad no estaban esperando que Él resucitara. Ellos no lo esperaban así. Pasamos a la pregunta número 14. Pregunta número 14 dice, ¿qué pruebas tenían los discípulos de que Jesús había resucitado de los muertos? ¿Qué pruebas tenían ellos, los discípulos, acerca de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos? Ahí adelantito en el 21:14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La única prueba que tenían era que ellos lo habían visto, que se les había presentado a cada uno de ellos. Entonces, esta ya era la tercera vez que se les presentaba. Entonces, la única prueba era, yo lo he visto. Eso es la respuesta, que yo lo he visto. Y esta era ya la tercera vez. Eso nos lleva a la pregunta número 15. La pregunta número 15 dice, ¿de qué manera comprobó Tomás, siendo un hombre particularmente escéptico, que Jesús había resucitado corporalmente de entre los muertos? En el verso 20, capítulo 20, verso 27, encontramos la respuesta un poquito más atrás. En el versículo 27 del capítulo 20 dice, luego dijo a Tomás, esto es Jesús hablando, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Como el día de hoy Tomás estaba incrédulo y él quería palpar, él quería tocar para creer. El día de hoy mucha gente escéptica quiere ver o quiere tener una señal o quiere escuchar algo, pero señal, dijo Jesús, no se le dará. La única señal que tenemos en las Escrituras, dice, es la del profeta Jonás. Pero eso lo veremos en un estudio más adelante. El día de hoy, la pregunta que nos llama la atención aquí es la pregunta número 15. ¿De qué manera comprobó Tomás? Pues la respuesta es tocando o palpando sus heridas de Jesús. Eso nos lleva a la pregunta 16. La pregunta 16 dice, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es las buenas nuevas de Jesucristo. Esto es de que Él, el Hijo de Dios, murió, fue sepultado y resucitó. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versos 1, 3 y 4. Entonces, sabemos que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo vamos a poner acá para que usted lea esa parte de la Escritura. Dicho esto, nos lleva a la pregunta número 16, que dice así. Describimos su pago completo y perfecto en la cruz por todo pecado. ¿Qué palabras empleó Jesús? Vamos a buscar en 19:30 de San Juan las palabras de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo en la cruz dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es. Este es el grito de victoria de cada cristiano. Y le invito para que busque en San Juan 4:34 y en 17:4 estas palabras de victoria, versículos que se relacionan a ese gozo. En Romanos 10, verso 4, Gálatas 3:13 y Hebreos 10, de 5 al 10. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Esas palabras de gozo, esas palabras de victoria para el cristiano. Consumado es.
Dicho esto, vamos a pasar a la pregunta número 17. Sin embargo, el hecho de que Cristo haya muerto por todos no salva automáticamente a ninguno. ¿Por qué no? Sabemos de que Cristo murió por todos, pero el hecho de que Él haya muerto por todos no salva a nadie automáticamente. ¿Por qué? Esa respuesta la vamos a encontrar en el 8:24. Eso lo vamos a encontrar en el 8:24. Es una bendición poder estar aquí realmente. 8:24. Amén. Aquí tenemos ya el 8:24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice, porque no todos creen en Él, no todos creen en Jesús. Y porque no todos creen en Jesús, van a morir en sus pecados. Y esa es una gran diferencia entre creer en Jesús y no creer en Jesús. Eso es la diferencia para estar en la vida o en la muerte, con Cristo por la eternidad o en el infierno por la eternidad. Pregunta número 18 dice: ¿qué es lo que Dios me pide que haga para que yo tenga vida eterna? ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga para tener vida eterna? Eso lo vamos a ver en San Juan 6:47. San Juan 6:47 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es creer. Creer. Este es el único requisito. Creer, tener fe. Creer es tener confianza. Y eso es el único requisito que Dios nos pide. Pregunta número 19. Dice: ¿cuál es la pregunta que comúnmente hacen aquellos que buscan la salvación por sus propios méritos en vez de confiar completamente en el valor de la muerte de Cristo? Hay personas que siempre se preguntan y casualmente es la misma pregunta que toda la gran mayoría de personas se hacen. ¿Qué es lo que debo hacer? Vamos a leer 6:28, capítulo 6, verso 28 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, lo único que tenemos que hacer es creer, pero la gente siempre quiere hacer algo más, siempre dice, ¿qué debo hacer? Pues para poner en práctica las obras de Dios. Y la pregunta, y la respuesta a eso es creer solamente. Pero la pregunta es, ¿cuál es la pregunta de la gente? Y esa es lo que mucha gente se pregunta siempre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y realmente solamente es creer. Pero mucha gente rehúsa creer y quieren hacer algo más. Obras de caridad y muchas otras cosas que no tenemos tiempo para entrar en detalles el día de hoy. Pero esa es la pregunta que mucha gente se hace allá afuera y realmente solamente necesitamos creer. Vamos a llegar ahora a la siguiente pregunta. La pregunta que llevamos aquí, la cuenta es 20. Pregunta número 20. ¿Cómo contesta Jesús a esto? ¿Cómo Jesús nos habla para darnos la respuesta a esa pregunta? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues veamos lo que Jesús dice en el capítulo 6, verso 29. El 6:29 dice:
Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que tenemos que hacer, creer, creer, creer. Entonces, la respuesta a la pregunta número 20 es, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo único que tenemos que hacer, creer en Él. Ahora, tenemos 5 preguntas aquí extras. Este es un bonus para usted que nos está viendo hasta el final. La bendición es para usted que está hasta aquí el día de hoy. Por favor, anote cada una de las preguntas porque son bien importantes. Aquí vamos con la pregunta número 21. Esto es 5 preguntas de bono para cada uno de nosotros. La pregunta número 21 dice de la siguiente manera. Amén. Antes de hacer las preguntas dice, si yo he oído su palabra y he creído, vamos a ir al capítulo 5, 24 de San Juan, 5, verso 24, ahí atrásito de donde estábamos. Vamos a leer 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí viene la primera pregunta. ¿Qué es lo que ahora poseo? ¿Qué es lo que ahora poseo? Esa es la pregunta número 21. Y la respuesta es, tiene vida eterna, como lo acabamos de leer en el 5:21. Pregunta número 22. ¿Seré condenado por Dios al infierno? Son preguntas que cuando estamos nuevos en el Evangelio y que ya hemos aceptado a Cristo, todavía vienen resonando en nuestra cabeza, porque recordemos que hemos tenido una larga vida allá afuera en el mundo y no es fácil hacer ese cambio de mente. Ahora, la pregunta número 22 dice, la respuesta es, no vendrá a condenación. Vamos a volver a leer el capítulo 24, dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, no vendrá. Amén, gloria a Dios. Pregunta número 23, dice, ¿de qué condición he salido y a qué otra he entrado? En ese mismo versículo 5:24 dice, al final, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha salido de la muerte y ha pasado a vida. Amén, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver la pregunta número 24. ¿Qué otro verbo usado en San Juan 1:12 significa lo mismo que creer? ¿Qué otro verbo usado en San Juan 1:12? Vamos a irnos hasta el principio de San Juan y vamos a leer el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verbo que se usa es recibir. Recibir, esa es la respuesta número 24. Recibir es el otro verbo que se usa en San Juan 1:12. Si yo he recibido a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador personal, ¿vendré a ser hijo de Dios en realidad? Ahora sí venimos a ser hijos de Dios en realidad. Y lo vamos a ver aquí en San Juan 1:12. Dice de la siguiente manera, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la respuesta número 25 es, sí, sí vengo a ser hijo de Dios. Antes era creación, ahora soy hijo de Dios. Amén. Qué bendición que hemos llegado hasta este punto. Ya tenemos nuestras 20 preguntas y ahora nos dieron 5 preguntas de bono, que eso nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Ahora cuando a usted le pregunten si es hijo de Dios, ya con la Biblia lo va a poder comprobar, que ahí dice que sí somos hijos de Dios cuando le recibimos a Él. San Juan 1:12.
Hágaselo de memoria. San Juan 1:12, Hijo de Dios. 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 Con eso terminamos por ahora. ¡Qué tremenda bendición! Gracias, gracias, gracias. Mire que Dios es fiel y por ese tiempo que usted está aprendiendo de su palabra, Él le va a bendecir, Él le va a recompensar su tiempo. Gracias a Dios que Él es fiel y no se queda con los brazos cruzados. Bueno, esta es la clase número 2 y todavía nos quedan 2 más adelante. Y estas son preguntas que encontramos en la Biblia y que sirven para nuestro crecimiento espiritual. Por ahora, muchas gracias. Vamos a orar para despedirnos. Y bueno, ya saben, estamos aquí para servirle. Y cuando guste, mándame un mensajito o déjeme ahí un comentario. Y si necesitas una copia de las clases del estudio bíblico, déjeme saber y yo se las hago llegar. Bueno, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por el gozo que nos das de poder, Señor, estudiar tu palabra, llevarla, Señor, más y más y más cada día. Bendice a cada oyente, bendice, Señor, tu palabra y ayúdanos, Padre Celestial, a poder crecer espiritualmente, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que están tomando decisiones a esta hora. Y, Señor, gracias por aceptarnos como tus hijos, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos el gozo de la vida eterna. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el poder reunirnos una vez más en la lección de este estudio bíblico número 3. Que el propósito sea, Señor, conocer de ti cada vez más, pasito a pasito. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias, Señor, por ser todo, Señor, por amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y bueno, mañana vamos a tener entonces el estudio bíblico número 3. Amén. Dios les bendiga.